Bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este nuevo espacio de conversación. Bueno, quiero darles la bienvenida oficialmente a este nuevo webinar enfocado en la ciberseguridad para entornos OT. El día de hoy queremos abordar esta temática más desde las estrategias para asegurar una operación sin afectar disponibilidad. Creo que este tema ya lo hemos abordado en anteriores espacios desde la práctica y desde la teoría, perdónenme, y el día de hoy pues queremos llevarlo un poco más hacia la práctica junto con los expertos que el día de hoy nos acompañan. Bueno, antes de continuar, mi nombre es Ángela Delgado, yo soy editora de la publicación Manufactura Latam y el día de hoy voy a estar acompañándolos durante este espacio, así que cualquier pregunta, cualquier cosita, yo estaré muy atenta a responderles. Esperamos en verdad que este espacio sea muy enriquecedor para todos ustedes. Sabemos que este es un tema que en los últimos años se ha convertido realmente en una preocupación, en un reto para toda la industria y por eso hemos tratado de recorrer como este camino desde la teoría hasta la práctica para que esto también pues resulte muy enriquecedor para toda la operación de todos ustedes. Antes de continuar y de darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, queremos agradecerle especialmente a Rockwell Automation, quien es el encargado de permitirnos tener este espacio el día de hoy y sobre todo de impulsar pues estas conversaciones que son tan relevantes para la industria en un momento en el que estamos tan atravesados como por esta vorágine de la digitalización y la transformación digital. Así que muchísimas gracias por hacer posible este espacio. Y ahora sí quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Hoy nos acompaña Guillermo Urrea, quien es Cybersecurity Sales Executive para Rubel Automation en México. Y también tenemos a Evelyn Calderón, quien es Cybersecurity Sales Executive, pero en la región andina. Los dos tienen una vastísima experiencia justamente en todo este tema de la automatización industrial, un poco de pensar las tecnologías y las soluciones para una industria, o bueno, estas industrias que se mueven como a una velocidad tan acelerada. Em, Guillermo cuenta con una gran experiencia como especialista de producto y también justamente en la construcción de soluciones de automatización industrial y ha trabajado muchísimo justamente con este tema de tecnología, así que sabemos que su voz nos va a guiar muchísimo en este camino. Y en cuanto a Evelyn, pues Evelyn tiene algo muy destacado que yo quisiera justamente poner sobre la mesa hoy y es su enfoque en la estrategia y en el cumplimiento de objetivos que creo que va a ser súper clave para el día de hoy, para la conversación que tenemos hoy. Evelyn también tiene una vastísima experiencia en el tema de venta consultiva de soluciones de automatización. Así que junto con ellos vamos a recorrer el camino el día de hoy. Esperamos que este espacio en verdad sea muy interesante para todos. Y a los dos, muchísimas gracias por permitir este espacio, por contribuir con esta conversación tan importante y bueno, y por atender a nuestro llamado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángela. Bueno, yo creo que ya vamos a entrar en materia. No se olviden que acá en la pantalla van a ver una cajita como de preguntas y respuestas para que a lo largo de la conversación que vamos a tener, de la presentación de nuestros speakers, ustedes vayan dejando sus preguntas. La idea es que podamos reservar un espacio al final del webinar para responder esas preguntas. ¿Listo? Entonces vayan dejándonos todas sus cuestiones ahí. También si tienen como algo más específico para Rockwell, súper bienvenido también. Entonces, por favor, no se olviden de escribirlo, que ahí vamos a estar súper atentos. Lo que no alcancemos a responder, pues se los comunicaremos por correo al final cuando les enviemos las memorias. ¿Listo? Entonces, no sean tibios. Déjenos ahí todas sus dudas, por favor. Y bueno, ahora sí, para entrar en materia, voy a hacerles una muy breve introducción, porque acá los protagonistas son los que nos van a guiar pues, por todo este camino. Y es que, bueno, este tema de la ciberseguridad en entornos OT ya habíamos empezado a hablar desde hace tiempo, justamente porque en los últimos años y un poco como de la mano de todo el boom que trajo la digitalización de los sistemas industriales, em, los sistemas OT de repente dejaron, o los entornos OT dejaron de estar tan aislados, se podría decir, o desconectados del resto de las plantas y hoy están más conectados que cualquier otra cosa. Hoy hay una convergencia muy acelerada entre IT y OT, lo que ha generado, si bien una dinámica diferente en la forma en que operan las plantas, también ha abierto unas puertas a ataques que antes no se tenían contemplados.
Creo que ya en alguna oportunidad hablamos de cómo estos sistemas en principio pues no fueron creados para estar conectados y eso hace que sean un poco más difíciles de proteger. Esto, por obviamente, para la ciberdelincuencia es muy atractivo y se ha convertido realmente en un dolor de cabeza para toda la industria. De la mano de la ciberdelincuencia, obviamente, hay muchísimos intereses que van más allá de lo económico y que hoy ponen un poco una premisa que siento que a la industria le preocupa mucho y a todos los involucrados en la industria, y es que ya no solamente estamos protegiendo datos, hoy necesitamos proteger procesos físicos, infraestructura crítica e incluso las vidas de las personas que trabajan en cada una de las plantas. Y esto hace que pues esta discusión tome digamos, como un giro bastante diferente y se convierta definitivamente en una necesidad para todos, ¿no? De las conversaciones justamente que tuvimos con Guillermo y con Evelyn al principio de cuando empezamos a hablar de este tema este año, ellos nos mostraban unos datos que realmente son preocupantes, pero también tienen que ser como más bien alertas que debemos utilizar a nuestro favor para entender la importancia de este tema. Y es que ellos nos contaban, por ejemplo, que al año se estima que el tema de la ciberdelincuencia genera pérdidas de alrededor de 20 trillones de dólares, lo cual es absurdo y es un panorama que no mejora, sino que más bien ha ido creciendo y ha ido empeorando con el tiempo, porque pues cada día los sistemas se vuelven más sofisticados, las amenazas también, y esto ha generado pues que la puerta se agrande un poquito más, ¿no? Asimismo, hay algo súper clave que creo que eso también lo vamos a revisar con nuestros speakers en un rato y es que la mayoría, o bueno, ellos calculan que el 60% de los ciberataques pasan desapercibidos. Entonces, esto claramente muestra también un poco cómo todavía estamos tratando de entender cómo prepararnos ante hasta este nuevo escenario, ¿no? Y acá viene otro dato que me parece muy importante y que abre justamente la conversación y es que parte, o bueno, uno de los problemas más grandes que se tiene cuando hablamos de ciberseguridad es la visibilidad. Y es que Rockwell calcula que al menos solamente bueno, calculando más o menos, el 10% de las redes OT tienen visibilidad suficiente. Y la visibilidad justamente es una de esas complicaciones o uno de esos temas que definitivamente están abriendo mucho más la puerta a la ciberdelincuencia. También obviamente está el tema de la gobernanza, el tema de la segmentación, de la cultura organizacional y problemáticas que realmente se han convertido pues, casos de estudio casi para la industria para entender cómo protegernos frente a ellos. Y ahora, después de todo este montón de introducción, justamente de la mano de esas problemáticas tan graves que se han identificado y tal vez como las puertas más grandes de entrada, queremos arrancar nuestra conversación con Evelyn y con Guillermo sobre cuáles son tal vez como esos casos de estudio o casos de éxito donde ustedes han visto cómo abordar estas problemáticas, cómo construir un roadmap que realmente le permita a las empresas prepararse. Si bien el tema de la ciberseguridad es un tema que, o sea, no hay una sola fórmula y no hay una fórmula mágica tampoco para protegerse, sí hay una construcción que se hace alrededor de las organizaciones para que sean menos vulnerables. Em, y en este panorama, pues ahora sí que quiero como invitar a a nuestros invitados a que nos empiecen a guiar por cómo funcionan básicamente o cómo están respondiendo las empresas a estos desafíos, cuáles son como las estrategias que realmente están funcionando y cómo ustedes desde Rowell también han empezado a construir como esos roadmaps que son tan necesarios para que las empresas empiecen a cambiar sus formas y estar muchísimo menos vulnerables. Ujú. Entonces, pues para responder todas estas preguntas y ahora sí, de mano de los expertos, entender cómo funciona esto en la vida real, pues ahora sí les doy la palabra para que nos muestren un poco cómo ustedes lo han tratado y cuáles son tal vez como esos cambios que han visto en las operaciones que han sido muy beneficiosos para proteger a los sistemas. Entonces, les doy la palabra. Vale, muchas gracias, Ángela. Gracias a todos los que están aquí conectados el día de hoy para poder hablar de este tema que cada vez toma más relevancia en la industria. Gracias a todos por acompañarnos. Bueno, México, Guillermo se encuentra en México, yo me encuentro en Bogotá y pues básicamente vivimos día a día pues todos los desafíos que enfrentan los diferentes tipos de industria para
poder mejorar o robustecer su postura de ciberseguridad. El objetivo de esta sesión básicamente es que podamos tener una conversación muy honesta, muy práctica. Vamos a reflexionar un poco desde esa experiencia, desde lo que vemos cuando estamos en campo, cuando estamos en planta, y poder traer un poco acá estas aprendizajes y establecer las recomendaciones, ¿no? Para poder establecer una buena hoja de ruta en términos de fortalecer la parte de seguridad industrial. Y pues definitivamente algo con lo que empezamos, Guillermo, es que ya esto es un tema que no es opcional para la industria. No sé, ¿tú cómo lo ves, Guillermo? Y efectivamente, Evelyn, muchas gracias por este espacio pues un gusto estar contigo platicando. Efectivamente, ¿no? Este tema ya no es un tema opcional. ¿Por qué? Porque lo decimos, ¿no? La ciberseguridad es bueno, si no tienes ciberseguridad, pues no puedes permanecer en el juego, ¿no? Entonces, y esto se ha vuelto crítico porque cuando hablamos de la teoría de ciberseguridad, muchos piensan en IT, pero pues bueno, hay que entender ahora la teoría de qué está pasando con las plantas, ¿no? Y bueno, cómo estas arquitecturas, cómo esto que está pidiendo el mercado, pues ha cambiado un poco las reglas del juego, ¿no? Ujú. Es correcto, Guillermo, y es que justo lo que tú estás diciendo, ¿no? En temas de proceso, por ejemplo, temas como yo decir, mira, vamos a actualizar un firmware, vamos a reiniciar las máquinas, pues no es algo, digamos, que se pueda realizar cuando definitivamente la actualización de un parche o de un firmware puede definitivamente parar la planta, ¿no? Y es algo que el proceso no lo puede permitir. Entonces, realmente es un desafío, es una perspectiva completamente diferente, un enfoque que tiene unas particularidades únicas y pues justamente, Memo, para poder entrar en materia, queremos pues también dar visibilidad, ¿no? De este artículo que desarrollamos tú y yo precisamente para hablar sobre estos desafíos en temas de ciberseguridad OT, cómo se hace esta convergencia entre OT y IT que nos permite ir adelante, ¿no? En temas de competitividad acompañados de la transformación digital. Entonces, precisamente, este requerimiento, ¿no? De poder tener más visibilidad de los datos de proceso, que yo pueda tomar decisiones proactivas que me permitan, por ejemplo, apuntar a la eficiencia energética, a la disminución de producto no conforme, al mejor uso de las materias primas, ¿no? Y todo esto, pues al final, estos KPIs al final apuntan a que la compañía sea mucho más rentable, pues definitivamente también está ampliando el panorama de riesgos. ¿Por qué? Pues porque definitivamente elementos que, como lo decía Ángela, inicialmente no estaban pensados para que fuera... para conectarse, ¿no? Estaba simplemente para servir unas necesidades específicas del proceso, pues ahora resulta que sí necesitamos, ¿no? Una red robusta, una red resiliente, un intercambio de información y pues definitivamente esta práctica de, mira, yo me quedo desconectado para estar seguro, pues no aplica, ¿no? Primero porque de vuelta, esta conversación de competitividad, pues definitivamente nos va a generar un alto riesgo si definitivamente no vamos el paso para poder implementar toda esta parte de transformación digital, pero también porque incluso dejando la planta aislada, hay elementos internos, ¿no? Una persona que llegue y conecte un equipo personal a su red, pues ya está posiblemente inyectando un malware, temas de, bueno, cómo estamos gestionando contraseñas, accesos, puertos libres, bueno, y hay un montón de complejidades que definitivamente nos van a dar entonces una perspectiva bastante particular. Guillermo, cuéntame tú cómo ves hoy este tema de ciberseguridad industrial. ¿Por qué crees que se ha vuelto algo tan crítico? Justamente como lo comentas, ¿no? O sea, la superficie de ataque se amplió, ¿no? O sea, antes quien estaba conectado a la red era pues la gente de IT, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Como para mejorar la productividad en las compañías, quieren hacer más con lo mismo. Bueno, pues están buscando la optimización de procesos, implementar inteligencia artificial, están buscando todo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora lo que antes estaba aislado, pues ahora tiene conectividad, ese PLC, esos controladores, ahora se conectan con un sistema corporativo para mostrar y ver
cómo está el consumo de energía, cómo está el proceso en términos generales, ¿no? Entonces, esto pues ha hecho que lo que antes se consideraba aislado, que era nadie lo toca porque solamente la gente que está en planta tiene acceso a esto, ha cambiado, ¿no? Esta conectividad a Internet, el uso de inteligencia artificial, todo esto ha cambiado y ha hecho que, pues, que las plantas se tengan que adaptar, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Pues tienes que buscar alguna estrategia que te permita la conectividad y te permita la ciberseguridad, ¿no? Ujú. Entonces, cuéntame, Billy, un poquito más, ¿no? ¿Cuál es el impacto, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Cuando esto sucede, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener tanto énfasis en la ciberseguridad, ¿no? Fíjate, Memo, que en manufactura ya no hablamos solamente de pérdida de datos, que también, ¿no? O sea, allí tenemos información crítica, tenemos propiedad intelectual, tenemos recetas, tenemos información bastante sensible, pero lamentablemente no se queda allí. Ahora también estamos hablando de un impacto físico y como también lo mencionaba Ángela cuando daba la introducción, ya estamos hablando también de personas que pueden verse afectadas, por ejemplo, en procesos mecánicos donde alguna disrupción en el proceso puede generar lesiones físicas a las personas. El tema también de, obviamente, la parada en producción, ¿no? Ya simplemente que yo pueda interrumpir o generar algún tipo de sabotaje en el proceso, pues inmediatamente se ve reflejado en una parada de planta que obviamente empieza a comprometer mis objetivos de producción, en los compromisos que yo he asumido hacia mis partes interesadas, ¿no? Proveedores, clientes, y obviamente esto generaba ya un panorama bueno, de no sentirme seguro, de no generarle confianza al mercado y eso inmediatamente afecta mi valor, ¿no? Mi valor reputacional. Entonces, aquí estamos hablando de parada de planta, estamos hablando de impacto físico a personas, a procesos o incluso, Memo, también en términos de impacto ambiental, ¿no? Recordemos que a nivel de manufactura, a nivel de industria, pues también estamos interviniendo elementos vitales como agua, pero también elementos, digamos, químicos, ¿no? Que son útiles, bien manejados, pues para poder hacer, digamos, toda la fase de producción, pero que obviamente ante algún tipo de sabotaje, pues realmente puede generar algún tipo de impacto o de riesgo a la salud y al medio ambiente. Entonces, definitivamente esto hace que definitivamente el tema de ciberseguridad y el impacto en el piso de planta pues sea mucho más escandaloso si lo queremos ver allí. No sé, tú cómo lo ves, Memo, cómo lo ves desde allá, desde México. No, es correcto, ¿no? De hecho, hay ya las compañías cuando buscan un seguro para poder tener el seguro de la planta, pues es necesario que hagan evaluaciones, ¿no? Y las evaluaciones ya no contemplan solamente ir a auditar la parte de IT, ¿no? Ya también auditan la parte de OT. Entonces, ¿por qué la auditan? Porque efectivamente, si esta planta surte un producto, está dentro de la cadena de suministros, por ejemplo, hablemos de la automotriz, hablemos de la de semiconductores, de cualquiera de esta cadena de suministro, lo que sucede es que si la planta para, pues no van a poder surtir el material necesario, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que pues igual las aseguradoras dicen, oye, necesito revisar que, o sea, sí, la parte de IT se asegura, pero también que la parte de OT tenga cierta ciberseguridad para poder mantener, pues, esta resiliencia y que sean capaces de poder mantener lo que el mercado necesita, ¿no? Entonces, por eso se ha vuelto crítico, ¿no? Adicional a que, pues, hay pérdidas económicas, los riesgos en seguridad física, como lo comentabas, y demás, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que ha generado, ¿no? Entonces, pues Evelyn, coméntanos, ¿no? ¿Cómo es un poco entender qué tengo que hacer para entender y proteger, ¿no? Estos sistemas. De acuerdo, Memo. Bueno, precisamente el primer punto de complejidad que encontramos en OT es la parte de identificación, ¿no? Tener la visibilidad real de los activos que tengo en proceso. Recordemos que en IT casi siempre vamos a tener nuestros activos asociados pues a sistemas operativos pues digamos sus respectivas direcciones IP, ¿no? Estamos hablando de servidores, de estaciones de operación, de equipos de cómputo. Entonces realmente allí de alguna manera tengo cierta forma de ver los activos. Cuando estamos hablando de OT, ya no estamos hablando solamente de servers, no estamos hablando solamente de estaciones de ingeniería, en este caso, de estaciones de operación, estamos hablando ya de otros elementos como PLCs, como sensores, como actuadores,
justamente el Industrial IoT, ¿no? O sea, el Internet de las Cosas industrial, hace que incluso elementos de capa cero, o sea, sensores, ¿no? Toda la parte que está en campo directamente, pueda comunicarse, pueda generar un tipo de información útil para el proceso. Así que la primera premisa, Memo, es yo no puedo proteger lo que no puedo ver, lo que yo no conozco. Y si preguntamos un poco en el mercado, vamos a darnos cuenta que realmente tenemos un desafío allí. Realmente, y lo decía también ahorita Ángela en la introducción, el tema de la visibilidad, ¿no? Como solo el 10% pueden decir realmente que tienen una visibilidad en tiempo real, ¿no? Certera, fidedigna de lo que está ocurriendo en planta. Así que tenemos un 90% que todavía no tiene esa parte clara. Así que por allí empezamos un punto, ¿no? Para poder iniciar esta protección de toda la parte de la red industrial. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinas, Memo? No, correcto, Evelyn, efectivamente, ¿no? O sea, en la parte de OT, la cantidad de dispositivos finales son, digámoslo, son muy amplias, ¿no? Porque hay desde válvulas, hay controladores, variadores de velocidad, etc., ¿no? Hay software, hay PLCs, ¿no? Entonces es muy grande, por eso es importante entender como tú lo comentas, ¿no? Pero algo importante que también hay que entender es, en IT normalmente las arquitecturas son muy estándar, ¿no? Ujú, Tenemos un backbone y es muy estándar, ¿no? Y lo que hay en IT normalmente son servidores, son eh, computadoras que usa la gente, computadoras personales, impresoras, son muy estándar, ¿no? Aquí incluso las arquitecturas en OT son únicas, ¿no? Cada planta tiene una arquitectura única, específica, los equipos que se usan son únicos y no se repiten, ¿no? Entonces, ujú. hay que entender, y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Para poder proteger tenemos que entender todo eso que está y cada planta es diferente, ¿no? Adicional a esto, Evelyn, ¿qué más tengo que identificar? O sea, ya identifiqué qué Ujú. tengo, qué equipos tengo, qué software tengo, qué más tengo que identificar, Evelyn. De acuerdo. Bueno, tú has empezado un poquito a generar, ¿no? La inquietud y es precisamente el tema de tener esa diversidad en campo, ¿no? Primero, no tenemos un estándar en términos de fabricantes, o sea, una misma planta puede tener diferentes vendors, según, por ejemplo, yo le compré una máquina para un proceso de empaque a un proveedor en Alemania, con lo cual el PLC que viene embebido en esa máquina tiene una marca en particular que no necesariamente es la marca de PLCs que acostumbro a utilizar, por dar un ejemplo. Tenemos también temas de obsolescencia y aquí temas de obsolescencia no se resuelve tan fácil como decir, oye, pues mira, actualicemos todos los equipos, ¿no? Realmente primero estamos hablando de inversiones de alto costo, que también incluso la modernización, incluso teniendo yo el presupuesto, la modernización de estos sistemas de control también muchas veces implica también que yo tenga que hacer un tendido de cableado, ¿no? O sea, un cambio drástico en piso de planta, que el proceso no me va a permitir una ventana tan amplia de parada para hacer ese tipo de cambios. Así que tengo que cuidar y casi que tengo que convivir con sistemas de pronto que ya tienen cierta antigüedad o incluso sistemas que tienen posiblemente, están en una generación que tiene un estado de ciclo de vida que todavía tiene soporte, todavía el fabricante genera, ¿no? Parches para proteger ese activo de los diferentes ataques que se van generando, pero no puedo aplicar el parche sin antes hacer una validación de compatibilidad y pues obviamente de poder tomar la decisión si ese parche va a generarme algún tipo de disrupción. Entonces, como puedes ver, tenemos aquí una complejidad, tenemos que convivir, incluso darnos cuenta de cuáles son esos puntos que tenemos que abordar y cuidar. Y ahí viene una palabra muy clave, Memo, y es que el tema de ciberseguridad en OT, así como cada planta es única, tú lo decías, cada planta tiene su mundo, incluso hablemos de pronto de un grupo corporativo que tiene diferentes plantas a nivel mundial. Aún así, cada planta es un universo completamente diferente. Y viene entonces esta palabra clave que es el enfoque consultivo, ¿no? Aquí definitivamente no hay una cajita que se llame ciberseguridad OT que yo vaya e instale de igual manera en cada uno de los clientes, sino que tenemos que avanzar, ¿no? Con un entendimiento de qué es lo que vamos a realizar allí, ¿no? Entonces,
No sé, Memo, si tú quieres también contarnos desde tu perspectiva, ¿no? ¿Cómo es ese proceso, ¿no? Consultivo, ese diagnóstico. ¿Cómo hacemos ese ejercicio para ahora sí establecer un plan de acción? Claro que sí, Belén. Fíjate que cuando hablamos de este enfoque consultivo, tenemos que, o sea, ya no es tratar de, o sea, en ciberseguridad no es instalar un software, un firewall, no hay una solución o una tecnología que pueda mitigarnos todos los riesgos, ¿no? Lo que tenemos que hacer en un enfoque consultivo es entender el todo, ¿no? Ya hablamos ahorita, como bien lo platicó, de cuáles son las arquitecturas, los productos, y cuando entendemos eso, pues hablamos de lo que está dentro de las máquinas, ¿no? Pero tomemos en cuenta que estas máquinas interactúan con el mundo real, ¿no? Que eso es la tecnología operativa, Ujú, son sistemas ciberfísicos, ¿no? Entonces, también hay que entender el cómo afectan la producción, ¿no? Y esto nos va a ayudar a definir cuáles son mis activos críticos, ¿no? Y esto no lo puedo entender yo hasta que no platico, hasta que no entiendo la planta, ¿no? Platico con la gente de la planta, ellos nos ayudan a entender cuál es su activo crítico, cuál es su proceso más crítico, cuál es ese proceso que se vuelve el cuello de botella del proceso, ¿no? Aquel que si se ujú, muere la planta, el que si se muere el proceso, se muere la planta, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entender ujú, cuál es el proceso. Y adicional, si te fijan, ya no hablamos ni de una solución, no hablamos de un producto, sino hablamos de un pensamiento holístico donde entiendo el todo, ¿no? Y es aquí donde ujú. tenemos que generar, pues, un roadmap para poder decir, esto es lo más crítico que tengo que hacer, tengo que empezar por aquí porque es lo que más me duele. Entonces, muchas veces las personas piensan que va a ser muy costosa la ciberseguridad. Hay cosas, por ejemplo, como atacar los entrenamientos en las personas, ir y cerrar un gabinete. Hay muchas cosas que no necesariamente implican un alto costo, ¿no? Por esto este es un enfoque consultivo, porque no tratamos de ofrecer un producto, sino tratamos de ofrecer una solución. Y cuéntame, Evelyn, ¿tú cómo haces para ofrecer esta solución cuando los clientes te dicen, oye, quiero cumplir con una norma, quiero cumplir con un estándar? ¿Cómo ofreces tú este enfoque consultivo? ¿En qué te basas, Evelyn? Claro que sí. Bueno, hay un factor súper importante, Memo, y tú lo estás comentando también, ¿no? Y es precisamente entender, ¿no? ¿Cuál es en nuestra jerga se habla de las joyas de la corona? ¿Qué son las joyas de la corona? Básicamente son estos procesos que no son negociables, son estos procesos que definitivamente me pueden parar la planta, ¿no? Y básicamente yo diría que lo primero, y en esa conversación consultiva, que además estamos involucrando no solamente al CISO, al CIO, ¿no? Que de alguna manera tienen en su rol la responsabilidad de la parte de ciberseguridad integral de la compañía, sino que necesitamos integrar también gente de producción, operación, mantenimiento, gente de IT, gente de OT, para poder entonces definir esas joyas de la corona. Eso que definitivamente en mi plan de acción y en mi roadmap tiene que estar como primer punto en la lista, ¿no? Y básicamente esa priorización se hace basado en riesgo. Entonces, allí viene un punto muy importante, Memo, que tú tocas, ¿no? Y es, bueno, ¿y esto cómo se hace? Esto se hace porque, según el criterio de Evelyn, esto es más crítico que lo otro, pero de pronto en México Guillermo piensa que no, que tal vez este otro punto es más crítico que otro. Y eso pues obviamente podría generar una conversación bastante subjetiva. Y pues en este caso, y algo que no podemos tomarnos a la ligera, entonces no podemos basarnos en el criterio personal del consultor o de la persona que está yendo a visitar a planta. Y afortunadamente para eso tenemos un marco de estándares que nos permite, ¿no? Generar un punto de referencia y ese punto de referencia hace que lo primero sea agnóstico, por eso incluso tú y yo, Memo, como representantes de Rockwell Automation, que es un fabricante de líder pues en la parte de automatización industrial, tú y yo podemos ir a plantas donde incluso no tenemos una conversación directamente con sistemas de control que sean de nuestra marca, sino que definitivamente podemos hablar de una manera agnóstica y libre, ¿no? De sesgo sobre el vendor que está allí implementado. Y eso es gracias
precisamente a que el enfoque se basa en una normativa que es única, te aplica a ti en México, Memo, me aplica a mí aquí en Andina, aplica en Conosur, aplica en Brasil, aplica en cualquier lugar del mundo, ¿no? Ahí por mencionar dos elementos bien clave en estos marcos de estándares y regulaciones. Está pues el marco NIST, primero, que es un marco de referencia. NIST, sus siglas en inglés, habla del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, y ese marco NIST pues nos habla de un enfoque cíclico, ¿no? Un ciclo de ataque continuo, donde yo tengo que empezar identificando cuál es estos elementos críticos que estamos tú y yo discutiendo aquí. A partir de ello hacemos una priorización y entonces establecemos un plan de acción que nos lleva como al siguiente punto, que es la parte de proteger, donde ahora sí vienen tecnologías, vienen políticas, procedimientos que nos van a permitir pues robustecer o mejorar esta postura de ciberseguridad. Luego la parte de detección, donde yo puedo también entonces darme cuenta en tiempo real si hay algún tipo de actividad que no es típica, que se sale de la línea base, y generar pues obviamente un plan de respuesta a incidentes y de recuperación de desastre. Eso por resumirlo muy brevemente. Y también pues tenemos la norma, que es el estándar ISO 62443. Creo que la audiencia posiblemente está familiarizada con este estándar, realmente cada vez se hace más conocido, es un estándar de la ISA, que es el International Society of Automation, y pues básicamente nos establece, ¿no? Requerimientos, buenas prácticas, desde el mismo diseño del hardware que compone una red de control, pero también a la parte de configuración, implementación, incluso mantenimiento, operación. Entonces nos lleva por todo un recorrido para que cada elemento que hace parte de mi red OT esté debidamente protegido. Entonces, Memo, ¿cuál es tu opinión, no? O qué crees de estos estándares que de alguna manera son los que rigen nuestra perspectiva y todo nuestro enfoque para implementar un plan de acción? Correcto, fíjate bien que a mí los dos estándares, o sea, la NIS me gusta mucho porque es un marco donde te dice eh, que debes, o sea, el primer paso es identificar, ¿no? Como tú lo comentabas, y en este marco, ¿qué hago? Identificar es eso que platicábamos hace un momento, ¿no? Entender el proceso, entender qué tengo y demás, ¿no? Me gusta mucho ese enfoque que tiene del dónde empezar. Pero algo que a mí Ujú, me gusta mucho de la 62443 es que nos ayuda a entender cómo es el riesgo. Y nos ayuda mucho a cuantificar cuál es el riesgo, ¿no? O sea, cuál es el riesgo de parar la planta, cuál es la probabilidad de que esto suceda, o sea, lo hace más tangible. Entonces me gusta mucho ambos estándares porque uno te da como el roadmap, te dice cuáles son los ujú, pasos a seguir y el otro no te da un roadmap, sino te ayuda a definir desde el riesgo qué es lo que debes de hacer, ¿no? Entonces, ambos estándares son muy buenos, pero algo que se vuelve crítico es la parte de lo primero que hablan es la parte de gobernanza, ¿no? La gobernanza de procesos y total. todo lo que es políticas y procedimientos. Ujú, Recordemos que muchas empresas o mucha gente se vuelca a invertir en tecnología y creen que con esto lo va a solucionar, ¿no? Pero, ¿qué es lo más importante? ¿Quién opera estas tecnologías? Pues nosotros como personas, ¿no? O sea, tú, yo, hay un programador que programa ese servidor, que programa esos switches, que programa ese controlador. ¿Cómo debe de gestionar toda esta programación? ¿Cómo gestionan al que opera la máquina? ¿Cómo gestionan? Todo eso viene en las políticas y gobernanza, ¿no? Entonces, ¿tú ujú. estás de acuerdo que a nosotros anualmente nos hacen que tengamos cursos de ciberseguridad con el objetivo de que no se nos olvide, ¿no? Entonces, para mí eso es algo crítico que ambos estándares nos comentan, ¿no? Ahora, Evelyn, yo quiero preguntarte, ¿tú has trabajado, nos puedes platicar de un caso de éxito donde hayas hecho esto? Ujú, claro que sí, y ahí un poco antes de entrar a ese caso, sí me gustaría como resaltar algo que has dicho, y es esos tres pilares, ¿no? Siempre lo veo como una mesa de tres patas, ¿no? Donde si cortas una, pues se te cae la mesa, ¿sabes? No va a funcionar. Así que personas, procesos y tecnología, ¿no? Entonces, un primer mensaje que quisiera dejarle a la audiencia es que la ciberseguridad no se resuelve solamente comprando tecnología, ¿no? Comprando software, comprando unos firewalls, comprando alguna herramienta para detección de amenazas.
definitivamente hacen parte integral de la solución, pero si esto no está apalancado por un proceso que realmente va a generar las reglas de cómo va a operar esta tecnología y por supuesto un personal que esté consciente, que esté capacitado, que esté continuamente, como dices tú, ¿no? Con estos recordatorios que nos envían, estemos con todo el tiempo como alerta de qué cosas, ¿no? Pudieran generarnos algún tipo de vulnerabilidad, pues definitivamente la estrategia se nos cae. Entonces, personas, procesos y tecnología. Y sí quería contarte, Memo, precisamente de un cliente en el cual nosotros pues hicimos esta tarea y la hicimos desde el inicio, ¿no? Y lo bonito fue que precisamente el cliente de alguna manera entendió que no era salir directamente a comprar tecnología. Entonces empezamos un camino realizando una evaluación, ¿no? Digamos que allí nosotros tenemos diferentes sabores, ¿no? Hay diferentes alcances respecto al tipo de evaluaciones que podemos realizar, ¿no? Y esto va a ir un poco sobre qué es lo que quiero realmente calificar, ¿no? Mi nivel de riesgo, o quiero ver mi red qué tan robusta es, o quiero comparar cómo mis procedimientos actuales están respecto al estándar, ¿no? Entonces, existen diferentes perspectivas sobre el assessment que podemos realizar, pero en este caso, pues esta era una compañía de personal care e iniciamos, pues bueno, primero por entender cuál era el punto en el que se encontraban ellos en temas de ciberseguridad. O sea, no conocían realmente su estado de madurez. Y ahí, Memo, algo importante que tú mencionabas y que es maravilloso de la norma IS 62443 es que nos permite cuantificar, ¿no? Alejándonos, como decíamos ahorita, de ese escenario subjetivo, de a mí me parece, yo creo que si estás muy seguro, no tan seguro, a realmente llevarlo a unas métricas, ¿no? A unas variables que van a ser de alguna manera difíciles de refutar y nos van a permitir también que nuestro propio cliente pueda también presentar un caso de negocio a su junta directiva, ¿no? Su junta directiva, pues poco va a entender sobre términos técnicos, términos ya de pronto más drásticos en términos de control, en términos de proceso, pero una junta directiva va a entender impacto financiero, impacto en tiempo de parada, impacto en la parte reputacional. Entonces, cuando tú le hablas en ese lenguaje, pues definitivamente puedes sustentar, ¿no? Un caso de negocio que definitivamente apalanque la implementación. Entonces, fue así como nosotros ayudamos lo primero a establecer cuál era ese nivel de madurez, cuáles eran esas joyas de la corona. Hicimos entonces un plan y ahí también lo decíamos ahora, no es algo que vamos a hacer en el minuto cero, o sea, vas a hacer una única inversión, por decirlo así, y ya estás protegido, sino que se generó un roadmap, un plan, digamos, en el tiempo, en el cual fuimos priorizando según estas joyas de las coronas, de la corona que hablábamos al inicio de la conversación y pues fuimos poco a poco, ¿no? Con cada actividad que íbamos implementando, ir midiendo, ¿no? El progreso en esta parte de ciberseguridad y de su madurez de seguridad. Allí también un punto que me parece importante destacar, Memo, es que ese assessment pues nos permite establecer cuál es ese, digamos, panorama de vulnerabilidades, ese programa que nos va a permitir entonces hacer esa mejora. Y como tú lo decías ahorita, fíjate que no siempre estamos hablando de grandes inversiones. O sea, es decir, por supuesto que sí, tengo que hacer de pronto algunos ajustes importantes en mi red para que yo pueda estar en cumplimiento. Temas como si yo tengo switches no administrables, es una señal de alerta. Si tengo equipos con doble tarjeta de red, definitivamente una alerta importantísima, pero muchas veces esos mangos bajitos que tú mencionabas, ¿no? Algo tan sencillo como bloquear físicamente puertos libres. O sea, eso es una inversión mínima, pero que definitivamente nos va pues a dar ya un nivel o sea, un paso enorme en temas de victorias en ese sentido, ¿no? Entonces, precisamente ese programa que hicimos para poder implementar, ¿no? Estos diferentes elementos. Y pues luego el cliente pues quiso ya dar un paso más, hablábamos de esa fase de detectar, ¿no? Y es cómo entonces llevar esto a un servicio administrado en el cual expertos, ¿no? Porque hay un factor importante allí, Memo, y es que en el mercado es difícil encontrar realmente recursos que no solamente sepan de OT, o sea, del proceso, de lo que ocurre en piso de planta, pero que también sepan y estén certificados y estén calificados para poder hablar de los estándares y pues implementar una estrategia de ciberseguridad.
Entonces, cuando tú te apoyas en un proveedor externo, en un aliado tecnológico que cumple con estas dos cosas, ¿no? Tenemos la parte de conocimiento a nivel de control, pero también conocemos sobre las normas, sobre los estándares y las buenas prácticas, pues realmente se te hace, primero, ahorras curva de conocimiento, ahorras riesgo de rotación, haces más enfoque en lo que tú estás realmente buscando, que es tu naturaleza del negocio. En este caso, pues era un cliente de la parte de personal care y delega la gestión de su ciberseguridad a un aliado externo que va a cuidar de la seguridad de su proceso para que el cliente pueda enfocar sus recursos realmente en lo que hace día a día, que es poder pues darle bienestar, ¿no? A una comunidad. Entonces, desde ese sentido, pues se implementó un servicio de monitoreo y respuesta para temas de ciberseguridad. Y otro punto importante, la parte de la respuesta a incidentes. Entonces, en este caso, la respuesta a incidentes tiene también todo un paquete, ¿no? Y toda una metodología para que sepas qué hacer ante los diferentes escenarios que se puedan dar. Entonces, de esta manera, pues este cliente pudo desplegar esta estrategia en 11 sitios, se pudo pues realmente combinar, ¿no? Estos esfuerzos y obviamente a medida que fueron implementando este plan de ciberseguridad, pues también fueron mejorando su postura. Entonces, realmente es un caso pues de destacar que nos llena de mucho orgullo y cómo pudimos ir como pasando por las diferentes categorías de NIST, si queremos verlo así, desde el assessment hasta ir a la respuesta a incidentes. Y por supuesto, pues aparados en la norma, en la IS 62443, para poder ir dando estos pasos y sobre todo tener estas métricas de éxito, ¿no? Ese es un poquito el caso que podría compartir allí. Ok, Evelyn, muchas gracias. Fíjate que yo quiero complementar que no solamente, o sea, esta fue una industria de consumo, ¿no? Sin embargo, esto no aplica solo para consumo, ¿no? O sea, la industria pesada, oil and gas, toda la industria lo necesita, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, para una industria que hace cemento, que tiene diferentes sites a lo largo de diferentes locaciones, también hizo exactamente lo mismo. Empezó trabajando con nosotros, con Rockwell, y lo que fuimos haciendo es, con base en la 62443, en la NIS, fuimos haciendo exactamente lo mismo. Definimos el riesgo, definimos qué es lo que necesita, cuál era el roadmap, y así sucesivamente fuimos implementando desde la identificación, la parte de detectar, implementamos un software para poder detectar cuáles son las amenazas, cómo está la situación actual de la red, de los equipos, y hicimos un plan de recovery. Y bueno, o sea, qué hacer en el caso de que algo fallara, como tú lo comentas, pero también aquí se hizo algo importante, ¿no? La parte del responde, ¿no? O sea, ¿cómo debo de responder cuando estoy en ese momento crítico donde ya fui vulnerado, fui atacado, en ese día cero? ¿Qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, eso es a lo que le ayudamos, ¿no? Entonces, esto lo que ha hecho es que estas plantas puedan mantener, porque muchas de ellas tienen acciones en bolsa. ¿Qué es lo que sucede? Pues necesitan demostrar que tienen un plan robusto para poder que demuestren esa resiliencia, ¿no? Que no va a llegar el aire y las va a tirar. Entonces, esto es lo que hace que demuestren, ¿no? Con todos estos estándares siguiéndolos, demuestran esta resiliencia que tienen, ¿no? Y bueno, Evelyn, me ha gustado mucho platicar contigo y yo quisiera pedirte si leyéramos algunas de las preguntas que nos han hecho los clientes, porque van muy relacionadas a lo que hemos platicado, ¿no? Claro que Entonces, sí. adelante, Evelyn. No sé si quieras leer la primera y la vamos respondiendo, ¿no? Bueno, vamos a mirar por aquí. Dice, estoy haciendo un posgrado en ciberseguridad, pero en IT. ¿Hay algún path para poder homologar los conocimientos hacia OT? Soy de México. Bueno, es un compatriota tuyo, Memo. Correcto. Y bueno, sí, definitivamente allí existen algunos estándares de alguna manera que están haciendo la parte pues un poco más especializada hacia el ambiente de OT. Y bueno, de alguna manera, por ejemplo, un estándar que me parece que aplica tanto para IT como para OT es la ISO 27001, ¿no? Que nos habla un poco sobre este tema de la seguridad de la información y cómo vamos protegiendo, ¿no? La integridad de la data, que en IT pues es como el activo más valioso y como decíamos ahorita, OT posiblemente
tiene digamos, más implicaciones y otros aspectos, pero definitivamente la parte de los datos también viene a ser un punto crítico. No sé, ahí Memo, ¿tú qué opinas o cómo crees que podamos abordar allí esa inquietud? No, correcto, la ISO 27001 es muy importante porque la 62443 que hemos venido platicando aquí tomó como referencia esta norma, ¿no? De IT. Entonces, tenemos que aceptar que la gente o sea, cuando tú ya sabes ciberseguridad IT, es fácilmente trasladable a OT porque hay muchas cosas que se tomaron de esos estándares. Sin embargo, pues hay que contextualizarlos a un entorno que es más grande, es más complejo, porque mueve el mundo físico, ¿no? Y bueno, yo aquí Ujú. tengo otra pregunta. ¿Cómo se están manejando a nivel de ciberseguridad OT los sistemas de detección y prevención de intrusos? Mira, nosotros, por ejemplo, en este caso, Rockwell Automation tiene pues un software que se llama Secure OT Platform, y esta es una herramienta que se encarga, por ejemplo, de monitorear el qué está pasando con los assets, ¿no? Este software se instala normalmente, si hablamos o hacemos referencia al modelo de Purdue, se instala en el nivel 3 donde están los servidores, donde se instala el control distribuido o el SCADA, está ahí instalado y desde ahí empieza a monitorear, ¿no? A través de diferentes estrategias, empieza a monitorear el qué está pasando con los assets, ¿no? Hay otras Ujú. estrategias que se pueden llevar, como por ejemplo monitorear el qué está pasando con la red. Hay diferentes enfoques según lo que se requiera. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Usamos un software, que en este caso es el Secure OT Platform, que nos ayuda a colectar pues todo esto, ¿no? Todos el quién modifica el software, cuándo se actualizó, qué versión tiene, así es como lo estamos haciendo. Adelante, Excelente. Evelyn, con alguna otra, o si quieres Sí, agregar algo más en esto. fíjate que por aquí tenemos, bueno, cómo lidiar Rockwell con clientes que tienen pues sistemas de control multivendor, ¿no? Donde el reto no es incorporar soluciones cerradas de ciberseguridad, sino adaptarlas a un modelo de gobierno ya definido. Y esto me encanta, esta pregunta de Marco Jesús, porque, digamos, lo primero, Rockwell no quiere llegar de pronto a una industria y desmeritar de pronto el camino que el cliente ya ha recorrido, ¿no? Estamos ya en 2026, donde definitivamente no estamos hablando tanto de una awareness como ocurría tal vez hace unos años, donde sí teníamos casi que convencer al cliente que esto era un tema importante. Entonces, los clientes han realizado sus pasos y lo que hace Rockwell es llegar un poco y entender, ¿no? Cuál es ese camino que se ha recorrido y cómo podemos ayudar a continuar ese proceso. Y algo muy importante es que definitivamente las soluciones de ciberseguridad, y ya les digo, ¿no? Si algún vendor llega a mirar, es que yo solamente mis soluciones, mis consultorías, mi tecnología solamente aplican para el pedacito de tu planta donde tienes instalado mi marca, pues realmente allí ya tenemos un error de concepto importantísimo, ¿no? Porque para yo poder mirar, hemos hablado de joyas de la corona, hemos hablado de toda esta postura de ciberseguridad, pues la postura de ciberseguridad no solamente está amarrada a una línea, ¿no? O a una marca en particular, hay que ver la red como un todo, con toda la diversidad de fabricantes que se tengan y de vuelta el estándar. Yo creo que la respuesta aquí es cómo el estándar hace que podamos tener una visión holística, totalmente libre de sesgos en temas de vendors y que podamos incluso en plantas donde hay diferentes fabricantes implementados y corriendo, aún así generar una solución, generar una hoja de ruta que lo que va a responder es realmente al perfil de riesgo. O sea, el enfoque de la solución es orientado al riesgo, no orientado a qué marcas están en ese proceso, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, hablamos de un modelo ya definido, incluso nosotros, parte, digamos, de lo que hacemos es, ven, te doy una consultoría, muéstrame tus procedimientos y a la luz del estándar te ayudo a poder de alguna manera generar una versión que mejore eso que ya tú has definido, ¿no? Entonces, incluso en esa parte también podemos hablar de políticas y procedimientos, gobernanza, no desmeritando, como decía ahorita, lo que ya se logró, sino más bien, ven, vamos a hacerlo y vamos a sacar el mejor potencial de esto que tú ya has venido construyendo. Dale, Memo, con la siguiente. Correcto. Esta pregunta me gusta mucho. Fíjate, Ujú.
nos pregunta, ¿las políticas de ciberseguridad se han implementado primero en IT y ahora que necesitamos conectarnos con entornos, nos encontramos con una pared y las normas no son evidentes o importantes para IT? Entonces nos obligan a que si dice negro y las normas dicen gris, pues igual tendrá que ser negro. Y bueno, quiero agregar algo, o sea, dice que OT va a cuesta arriba. Yo quiero platicarles que una de nuestras funciones de Evelyn y de un servidor es, nosotros acompañamos normalmente cuando, aquí hay dos vertientes, ¿no? Viene la gente de IT y nos dice, soy el responsable ahora de la ciberseguridad de OT, ¿cómo le hago? Ayúdame porque no entiendo. Y Ujú, hay otros casos donde la gente de OT te dice, pues mira, yo tengo que robustecer mi sistema y tengo que entregarle resultados a IT, pero yo lo voy a llevar, no lo va a llevar IT. Por qué hago este comentario? Porque es muy importante que en ciberseguridad OT no podemos ir solos, no vamos solos. Tenemos que hacer una sesión de trabajo, que es lo que eh, n- normalmente recomendamos, donde ponemos a IT, sentamos a IT de un lado, sentamos a OT de otro lado, y nosotros muchas veces jugamos como el abogado del diablo, ¿no? Porque le demostramos a IT que lo que proponemos está basado en normativas, igual que lo que ellos necesitan. O sea, ese color negro que ellos piden, nosotros lo cumplimos, pero no necesariamente es negro, es una solución muy adaptada a OT. Pero eso es lo que hacemos, ¿no? Nosotros tenemos esas capacidades de poder eh, pues jugamos como al referee, ¿no? Pero no somos unos referees, ¿no? Sino la realidad es que fungimos como esa función de consultor donde les mostramos que lo que proponemos va a robustecer el sistema, va a dejar con alta disponibilidad o con una alta resiliencia la parte de OT y va a cumplir con lo que IT pide, ¿no? Entonces, sabemos ujú. que es difícil porque lo vivimos todos los días, pero les podemos decir que la mejor forma es no tratar de trabajar uno por su lado ni uno por el otro lado, sino es trabajar en conjunto para tratar de llegar a una solución que favorezca a los dos, ¿no? Y verse como, pues, como ese IoT o esa solución IT y OT que están trabajando en convergencia, ¿no? Adelante, Sí. Evelyn. No, y fíjate, solo antes de pasar a la siguiente pregunta, esa convergencia IT-OT, yo siempre digo que no solamente es una convergencia tecnológica, sino una convergencia de personas, ¿no? Hace un par de añitos, pues en mi recorrido por la región, vamos, yo era testigo de literalmente enfrentamientos, ¿no? Entre personas de IT y personas de OT, cada una desde su punto de vista completamente válido, y casi que el trabajo viene hacer incluso cómo conciliamos estas personas, ¿no? Estos equipos de trabajo, antes de siquiera hablar de una arquitectura que nos permita hacer esto. Entonces, es un poco jocoso, pues me trae recuerdos, ¿no? De todo el camino que hemos realizado. Y bueno, básicamente creo que es importante, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es tratar que los equipos entiendan que estamos buscando, persiguiendo un mismo objetivo antes de ya siquiera entrar a hablar de esos negros o grises que hablaba la persona que hizo la pregunta. Yo quisiera aquí tomar una pregunta de Juan Elías, un viejo conocido. Yo dentro de la región que cubro está Guatemala, entonces qué alegría que estés acá acompañándonos, Juan, y qué bueno pues que estés participando acá con una pregunta. Y me hace pues una reflexión que me parece súper importante, ¿no? Y es que efectivamente las inversiones pequeñas no requieren mayor esfuerzo, ¿no? Hablábamos ahorita de mangos bajitos, ¿no? Cositas que de pronto podemos hacer, que son sencillas, que ya nos ayudan a dar un paso importante y de alguna forma pues apalancan las siguientes inversiones. Pero ¿qué pasa cuando hay que hacer realmente una inversión grande y tal vez la junta directiva o la gente de alto nivel todavía no está a bordo, ¿no? De lo que implica. Entonces, en este sentido, hay un punto importante y es que precisamente para mí el reporte de una consultoría, por ejemplo, una evaluación de riesgos, un assessment de riesgos en temas de ciberseguridad, que solamente se limite a indicadores, no, a veces un Excel ilegible, ¿no? Con unas direcciones IP y unas vulnerabilidades, pues definitivamente eso no, eso va a ser difícil llevárselo y traducírselo a una junta directiva. Nosotros generalmente en nuestros entregables manejamos tres reportes, un reporte que es el reporte ejecutivo, otro que es como el reporte, digamos, un poco ya más detallado para nivel técnico, y hay un reporte de plan de acción. Entonces, ese reporte ejecutivo de alguna manera recoge
esos hallazgos, digamos, toda esta parte técnica que se realizó, es este plan de acción, pero se lleva a un lenguaje ejecutivo, a un lenguaje, como lo decía ahorita en temas incluso de KPIs, ¿no? Como de pronto este riesgo que ves aquí, que aparece con un color rojito, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo se traduce en mi negocio? Y creo que desde esa perspectiva, ¿no? Cuando miras de pronto estos KPIs estratégicos que tiene una junta directiva, ¿no? Mira, yo quiero ser una empresa sostenible, entonces mi mayor esfuerzo va a ser temas que apunten al ahorro o a la optimización de consumo energético, o temas de, no, mira, yo quiero mejorar mi producción, yo quiero mejorar mi rentabilidad. Entonces, cuando tenemos claros cuáles son estos KPIs que están definidos en el mapa estratégico del cliente y podemos traducir el riesgo que hemos percibido en cómo impactan a estos KPIs, creo que por ahí tenemos un buen camino para que la junta directiva diga, oye, me interesa, cuéntame cómo es esto, ¿no? Y un poco el costo de la inacción, el costo de no hacer nada. Creo que cuando podemos llevar de vuelta ese informe técnico a cuánto te va a costar a nivel de plata, a nivel reputacional, a nivel de parada de producción, ahí puedes llamar la atención de la junta directiva y ahí, por ejemplo, voy a inventar un número, una inversión de $100.000 para poder, digamos, resolver algún tema crítico de tu red, ya no se va a ver costosa cuando puedes presentar un poco el impacto que puede ir en millones de dólares de no realizar ese ajuste. Entonces, fíjate que ahí ya relativamente, ya esos $100.000 no se ven tan escandalosos porque estás resolviendo algo que te puede costar millones de dólares si no lo gestionas. Ese es básicamente. Ahí ya estamos acercándonos, Memo. Al final no, tenemos más preguntas, pero no nos está dando allí ya el tiempito para poder avanzar. No sé si le devolvemos allí un poco la palabra a Ángela para que nos apoye con el cierre. Sí, pues primero les agradezco un montón, la verdad, este espacio siempre es muy chévere conversar con ustedes. Nos llevamos como muchísima información en la cabeza, pero creo que esto justamente era el propósito del espacio. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y a los asistentes que estuvieron tan activos, veo de verdad un montón de preguntas ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros recogemos todas las que no se pudieron responder, se las enviamos a Evelyn y a Guillermo para que ellos las puedan revisar, las respondan y se las adjuntamos junto con las memorias que les enviaremos del webinar para que todo de una vez quede como empaquetado y ustedes puedan tener también su respuesta. También el contacto, obviamente, si lo quieren con ellos. Creo que este espacio realmente estaba pensado justamente para entender esto desde la práctica y creo que llegamos a ese punto maravillosamente. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Antes de terminar y de despedirnos, quiero por favor a todos pedirles que respondan una pequeña encuesta que va a salir en su pantalla en un momentico, donde van a poder evaluar el espacio em, para que nosotros también entendamos cómo lo estamos haciendo, cómo lo podemos mejorar. También hay una pregunta abierta para que también nos dejen ahí en la cajita la respuesta, que eso también es muy importante para entender pues por dónde enfocarnos la próxima vez. Entonces, pues muchísimas gracias de verdad por el espacio. Espero que podamos continuar esta conversación. Siento que esto tiene muchísimas aristas de donde tenemos que definitivamente analizar esta problemática. Y pues nada, espero que en una próxima oportunidad nos podamos volver a conectar. De verdad, muchísimas gracias, Evelyn. Gracias, Guillermo, por este espacio y por haber aceptado esta invitación a participar en el webinar. No, gracias a No, ustedes. gracias a ustedes. Es un honor realmente haber estado aquí con ustedes compartiendo esta hora. Y ahí les vamos a estar enviando todas las preguntitas para que por favor nos ayuden, porque de verdad que estuvo muy entretenido. Tenemos un montón ahí en cola que quedaron pendientes, entonces súper chévere. Sí, hay preguntas muy interesantes, así que las vamos a responder. Sí, sí. Y bueno, nuevamente muchas gracias a Rowell Automation por hacer posible este espacio. Ya Rowell es un amigo también de la casa, entonces es un gusto trabajar nuevamente con ustedes y a todos ustedes asistentes, de verdad. Gracias por haberse quedado con nosotros todo este tiempo. Déjenos saber qué les pareció. Vamos a estar publicando como cositas del webinar en los próximos días y semanas en nuestras redes, así que escríbanos, cuéntenos qué les pareció, qué otras cosas quisieran como ver en estos espacios, otros temas quisieran discutir alrededor de esta problemática. Déjenos todos sus comentarios, mándenos mensajes. Vamos a estar súper atentos a responder todas sus
sus dudas y sus comentarios. Entonces, muchísimas gracias y nada, nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias a todos y que tengan muy feliz tarde.